La primera lectura del día de hoy, tomada de Hechos de los Apóstoles, mismo capítulo de ayer, y sigue ahí mismo en el versículo 19 al 26, y nos narra pues que a raíz de la muerte de San Esteban, de la cual pues platicamos la semana pasada, pues la gente se dispersó. Obviamente tenían miedo de que les pasara lo mismo que le pasó a Esteban, que lo apedrearon y lo mataron, y ellos huyeron entonces a Fenicia, huyeron entonces a Chipre, a Antioquía y a varios lugares donde pues nadie sabía de Cristo, ¿verdad? Y pues por tanto ellos todavía no habían predicado nada. Y sin embargo, algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándole a ellos la buena nueva de nuestro Señor Jesús. Recordemos que el día de ayer, pues se decía esto, que pues la visión que había tenido el apóstol San Pedro era precisamente para esto, para que esta misión se llevara a cabo, de que el evangelio no se quedara solamente para los judíos, sino que se extendiera por todos lados. Y pues el Señor aprovecha esta oportunidad de escape, de éxodo, de migración de la gente ahí mismo en el pueblo de Jerusalén, para expandir el evangelio por todo el mundo. Viéndolo desde el punto de vista, pues definitivamente Dios utiliza esas cosas que a veces no son tan agradables para nosotros, para un bien mayor. Cierto, la muerte de Esteban, pues siendo él mártir, conlleva también a este inicio de este evangelio, de esta evangelización por todo el mundo. La verdad que maravillosa la enseñanza que hay detrás de esto. Y dice algo muy bonito: como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió. Qué maravilla, la verdad que podríamos detenernos ahí horas de horas meditando en ese verso que nos dice como la mano del Señor estaba con ellos. Y es que nosotros tenemos que preguntarnos, de verdad, cuando andamos en la vida y tenemos que hacernos esta pregunta: ¿es que acaso la mano del Señor anda conmigo? Yo ando con el Señor y yo somos uno. O sea, ¿cómo podemos estar seguros, verdad, de que estamos caminando según la voluntad del Señor? ¿Cómo podemos nosotros sentirnos uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? ¿De qué manera? Miren qué lindo. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió. Y esta es como un llamado de atención para todos los que, no solo los que somos servidores del Señor, sino los que pues todavía no hemos arrancado en la totalidad con nuestra misión. Y es a ubicarnos en esta condición, en por qué la gente que está a nuestro alrededor no se convierte, por qué la gente que está a nuestro lado no da el testimonio de Dios como nosotros a veces quisiéramos. Y es que definitivamente hay que hacer una retroinspección personal y ver de qué manera yo estoy dando testimonio de Dios, de Cristo en mi vida, de que el Espíritu Santo hace grandes cosas en mí, para que ese testimonio mío mueva al otro, convierta al otro, eduque al otro, ¿verdad? De qué manera la mano de Dios está sobre mí. Esto es para que de verdad nos cuestionemos nosotros y veamos, porque ¿por qué no hay gente que está a nuestro alrededor? Y porque hay gente que aún está a nuestro alrededor y no se convierte. ¿Por qué? Porque nosotros no damos todavía esos signos de conversión en nuestra vida, y porque no lo contagiamos a los que están a nuestro alrededor, porque muchas veces nuestro testimonio definitivamente no está edificando, no habla de un reino, no habla de la unidad de la iglesia, no habla de la doctrina pura, ¿cierto? Entonces, para que nos cuestionemos todo, la verdad. Y dice: llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar
Y al ver la acción de la gracia de Dios, Bernabé llega a Antioquía porque lo mandan a llamar para que viera lo que ya estaba pasando, de que la iglesia estaba llegando pues a todos esos lugares. Llega y envían a Bernabé, y Bernabé cuando llega dice, y ver la acción de la gracia de Dios, se veía el actuar de Dios, se veía el poder de Dios, se veía de verdad que Dios estaba ahí. Dice que se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Se alegró. Cualquier otro hubiera sentido celos, hubiera sentido envidia, egoísmo, y hubiera dicho, no, si yo no estoy aquí, esto no puede estar pasando. ¿Cómo puede pasar esto si yo no llegué primero, si yo no llegué antes? ¿Por qué no me dijeron antes? ¿Por qué no me dijeron antes de que todo esto pasara? Para que yo estuviera aquí, para que yo fuera testigo de que las cosas se dieran bien. Y ustedes saben todo el protocolo que a veces uno como servidor quiere poner en estos temas de Dios, ¿verdad? Y Bernabé no, Bernabé venía clarito, más bien se gozó en los logros que estaba teniendo, porque Bernabé sí tenía clara la misión que Dios les había entregado y que les había puesto en el corazón a través de pues la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bernabé estaba clarito, a él le había llegado el mensaje sin obstrucción alguna, y Bernabé llega ahí y se alegra montones de ver lo que ahí está pasando. Esto es bellísimo, cómo ese sentimiento se apodera de él, ¿verdad? Y dice, y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, unidos al Señor, no unidos ustedes con ustedes y ustedes con los otros y hagamos grupitos y aquí los que pensamos de una manera y acá los que pensamos de otra, no, unidos. La palabra unión significa muchísimo más en nuestros días, ¿verdad? En donde todo está separado, en donde todo está dividido. Y Bernabé se enfatizaba en que pues todos estuvieran unidos con todo empeño. No dice con cierto empeño, con algo de empeño, no, con todo el empeño. Cuando ponemos todo nuestro empeño en una meta, en una misión, nos concentramos, eso sale perfecto, eso sale bien en un trabajo, en algo pues de aquí terrenal, definitivamente todo sale bien. Ahora imagínense cuando nosotros ponemos todo el empeño a nuestra vida espiritual, a nuestro crecimiento espiritual, cuando nosotros le metemos todo el empeño a entender las escrituras. Señor, yo no me voy a levantar de aquí hasta que tú no derrames la luz del Espíritu Santo para que yo entienda esta palabra. La voy a desmenuzar palabra por palabra, coma por coma, punto por punto, con tal de yo entenderla, pero regálame la presencia del Espíritu Santo en mi vida, para que yo pueda hacerme uno contigo, leyendo tu palabra, haciendo la vida, haciendo la testimonio. Hermosísimo, la verdad. Y dice algo bellísimo también. Dice, y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno. Era un hombre bueno. Que nos caracteriza a nosotros, pues, de ser bueno, de mostrar rasgos de bondad? Cuando buscamos la unidad, cuando no tenemos esos malos sentimientos de envidia, de egoísmos, de voy a triunfar yo, voy a lucirme yo, voy a ser yo el protagonista. No, qué hermoso que fue Bernabé. Y dice, estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿de qué espíritu estamos llenos nosotros? Es que a veces estamos tan llenos del mundo, del espíritu del mundo, contaminados totalmente por este espíritu que nos contagia a todo menos a leer la palabra, a todo menos a profundizar en las lecturas, a todo menos a congregarnos en un grupo, a todo menos a ir a misa, a todo menos a estar en unidad. Cierto, el espíritu del mundo nos separa, nos divide, nos llena de avaricia, nos llena de egoísmos, nos llena de sentimientos raros, feos, nos mete ideologías, que nueva era, que sí, nuevo orden mundial, que sí, todo ese tipo de ideas que son erróneas, son contrarias a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero Bernabé estaba lleno
del Espíritu Santo y me gozo en este hombre de Dios que supo escuchar el mensaje de Jesucristo, que no se perdió por allá, que no hizo su propia iglesia, que no hizo nada diferente a lo que fue la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y de fe. O sea que a veces podemos tener fe y no tener el Espíritu Santo. Que a veces podemos tener el Espíritu Santo y no tener fe. ¿Cierto? O sea, son dos cosas que deben ir de la mano para nosotros estar y buscar realmente de esa santidad y de esa voluntad del Señor. Y dice, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Y una actitud considerable, una multitud considerable. Hermosísimo como ver que una multitud, hoy en día los pescadores pues andamos tratando de pescar pececitos, ¿verdad? Para traerlos a la iglesia, para traerlos acá a nuestros grupos, pero no, o sea, si atraemos a uno, 13 salieron, ¿cierto? Porque estas redes son muy amplias, son muy grandes, no las cerramos como debiéramos cerrarlas, pienso yo, porque ¿por qué se nos va tanta gente? Porque hay tanta gente en otras religiones, porque hay tanta gente buscando a Buda, porque hay tanta gente buscando el yoga, porque hay tanta gente buscando el Reiki, porque hay tanta gente buscando en todas estas tendencias filosóficas a un Dios. ¿Por qué? Si nosotros que fuimos pescados por esa malla, por esa red, ¿verdad? Y estamos tratando de mantenernos aquí, porque hay otros que se nos salen. Y es lo que decíamos ayer, falta de nuestro propio testimonio, falta de que nuestra actitud sea más correcta, falta de que nosotros tengamos más fe, falta de que nosotros demos de verdad mejor testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida, de que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Falta más Espíritu Santo. Nuestra iglesia sucumbiría si no tuviera el Espíritu Santo, no habría manera humana de mantenerla, de sostenerla, a no ser por el Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo, que pues ahorita la vemos muy fuerte aquí en este hombre de Dios y en esta gente que se estaba empezando a congregar en aquellos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Recordemos quién era Saulo. Saulo, aquel que presenció la muerte de San Esteban, aquel que era un soldado, aquel que era un detractor, aquel que era un perseguidor, un asesino de cristianos. Bernabé, con esa fuerza del Espíritu Santo, con esa fe que llevaba, con ese buen corazón, con ese buen nombre que le da el Evangelio de que él era un buen hombre, se va con una misión brutal, una misión grandísima, y era traer a ese hombre que era un asesino y que de verdad se encargaba de la misión más cruel contra los cristianos en ese tiempo. Se encarga a Bernabé de traerse a Saulo para acá, para el mundo que está siendo evangelizado, el nuevo mundo, ¿verdad? Y cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía, lejos de Jerusalén, se lo llevó para ellos iniciar esa misión. ¿Y quién era Saulo? Saulo era el gran Pablo, ¿verdad? El gran apóstol de Dios. Y dice, durante todo el año estuvieron juntos en aquella iglesia, juntos. La palabra juntos no podemos pasarla por alto, no podemos pasarla desapercibida. La palabra juntos tiene que de verdad hacer un hueco en nuestro corazón y decirnos juntos, sí. ¿Junto a quién? Junto a este hombre que estaba tratando de sostener esta iglesia, junto a este hombre que el Señor se habría revelado totalmente y que le habría pues dado todos los conocimientos para que entonces se convirtiera en el gran San Pablo. Maravilloso, la verdad. Dice, e instruyeron a muchos, que es lo que nos toca a ti y a mí,
instruir en lo poquito, en lo mucho, en lo que creemos, en lo que de verdad tenemos fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Por poquito que suene, decirle a alguien: ten fe en nuestro Dios, ten fe en el Espíritu Santo, invoca la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No te olvides de los santos mártires que un día también dieron la vida para que este evangelio llegara a ti y a mí. Esas pequeñas cosas, a veces decimos: no, es que evangelizar es muy difícil, evangelizar solo requiere tener fe, dejar que el Espíritu fluya en uno y que uno pueda decir a los cuatro vientos: Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús te va a ayudar, Jesús está contigo, Jesús no te va a abandonar. Y esa manera de evangelizar nos va a mantener unidos en el amor de Dios, unidos en una sola iglesia. Y dice: fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Imagínense el furor que pudo haber en esta ciudad, en este lugar, que ahí había tanto boom, por así decirlo en nuestras palabras actuales, que ahí lo que decían es que no, ahí no están los antioqueños, ahí no están los de Antioquía, ahí están los cristianos. Qué belleza cuando un pueblo es catalogado como cristiano. Y es que verdaderamente somos cristianos, o solamente solemos llevar la crucecita en el pecho y ya. Y cuando se trata de darle un consejo a alguien o de ayudar a alguien, uno le dice: no, vaya donde el brujo, vaya donde aquella psíquica que le va a dar tal cosa, que la otra le va a leer las cartas. O no, ¿a qué Dios nosotros nos referimos? ¿A qué persona invocamos nosotros cuando tenemos que evangelizar a alguien, cuando tenemos que ayudar a alguien? ¿Es al Dios Padre Todopoderoso o es a cualquier Dios sencillo que ande por ahí queriendo ser Dios y que lo que hace más bien es dividir, desquebrajar y diluir la fe? Y pues el Salmo maravilloso, la verdad que hermosísimo, como todos los salmos, el Evangelio ni se diga. Y pues los invito a seguir leyendo la palabra de Dios, a no quedarse con lo que dice otro, a profundizar, a llevar esto más allá de hacerle una lectura por encimita, sino de hacerla viva con uno, tratar de entenderlo, no con la fuerza propia, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Que Dios y la Virgen me los mantengan siempre bien, unidos a nuestra Santa Iglesia Católica, unidos en una misma fe y todos con una misma meta: querer ser santos. Que Dios me los bendiga. Bye bye.